Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice la palabra de Dios, versículo número 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y hemos visto, hermano, en estos domingos, hemos visto las cualidades, las características, los objetivos, pero el día de hoy me gustaría ver las formas y recompensas del obrero de Dios. Tengo aquí algunas cosas que yo creo que todos saben para qué sirve un arco de cegueta, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Para cortar. Tengo aquí un pequeño cúter. ¿Saben para qué sirve? ¿Para cortar qué? No. Específicamente, hermano, ese está diseñado para cortar tabla roca. Para tabla roca, el hermano sabe. ¿Sabe qué es esto? No. ¿Para qué sirve? Para cortar. Hacer dibujo, cortar piel, dar... No, hermano, no cortar piel, no. Sirve para cortar. ¿Alguien sabe para qué sirve esto? Para saltar. Lo mismo, una navaja para cortar. Todos sirven para algo, pero si se fijan, las formas son diferentes. Todas tienen el mismo, dicen, pues sí sirve para cortar, pero yo no puedo cortar. Bueno, sí, el otro día intenté cortar madera con este y terminé dándome un llegue. Yo no puedo cortar madera con un bisturí, así como yo no puedo cortar una hoja de papel con un arco de cegueta, ¿verdad? Se corta fea, toda mal. No sirve, no es exacto. Todos somos, hermano, tenemos que ser obreros de Dios. Traía aquí algo muy curioso. ¿Alguien sabe qué es esto? Del verde, ¿verdad? Es un termofusor. Sirve para calentar estas cosas de aquí adelante, estos que ven, estos daditos. Se calientan y funden la tubería esa verde, de una. ¿Alguien sabe qué es esto? Un cautín, pero hace lo mismo, produce calor. Esto es una pistola de calor. No la saco ya por tiempo, pero es una pistola de calor, hermano. Y sirve para lo mismo, para dar calor. Son diferentes usos del calor, en diferentes formas que podemos encontrar. Tú y yo, hermano, como obreros, debemos buscar qué forma somos usados o Dios quiere usarnos para poder llevar su palabra o para poder ministrar a otros. Dice aquí la Biblia en Primera de Pedro 10, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué clase de obrero, hermano? ¿Qué clase de forma tomas tú como obrero de Dios? ¿La que Dios te está indicando o la que a ti te gusta más? O la que a ti dices, es que yo me siento muy cómodo en eso, pero no es la que Dios quiere que le sirvas. ¿Cuál eres, hermano? ¿Estás en lo que Dios quiere que estés? Vamos a orar. Padre Celestial, mi Dios, en esta hora, Padre, en esta tarde, Señor, yo te ruego que tú me permitas, Señor, expresar. Me ayudes, Señor, y me quites de en medio principalmente, Padre, para poder llevar tu palabra. Seas tú, Señor, el que hables. Habla a nuestros corazones, Señor. Redargúyelos si es necesario, Padre. Te pido que tú, Señor, seas el que nos dirijas en este
otro pensamiento, quita cualquier otra inquietud de nuestro corazón y Señor, permite Señor y ayúdanos a que podamos escuchar tu voz, Señor, en nuestros corazones. Te lo pido en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dice ahí la palabra de Dios, hermano, que cada uno debe ministrar conforme a la gracia que fue dada por Dios. Traía otro. ¿Saben qué es esto? ¿No? Mano Miguel, ¿qué es? Exacto, es un balancín, llave de flotador, con esta cierras el agua de tu tanque de gas, de tu tanque de agua, y esto es una llave igual, llave de paso, cierras una llave, los dos sirven para cerrar agua, pero si fijan tienen diferentes formas, hermano. Es a lo que me refiero, y es lo que quisiera ver el día de hoy. Las formas del obrero de Dios, las formas en las que tú y yo debemos administrar esa gracia que tenemos de Dios. Todos aquí, hermano, tienen un don. Sí o sí, todos deben de tener un don. Porque es lo que Dios nos da. Nos da su salvación, viene el Espíritu Santo, pero también nos da algo que se llama dones. Formas en las que tú y yo debemos de trabajar. Ministerios existen muchos, hermano, en los que tú y yo podemos trabajar. Y el Señor tal vez te esté llamando a ti a un ministerio, o te esté llamando a iniciar un ministerio, pero tú te opones. Pero tú no quieres hacer caso. O tú y yo, hermano, somos personas que estamos batallando con el Señor en lugar de batallar con el mundo. No estamos dejándonos ser usados por el Señor en lugar de ser objetos de estorbo para que la obra de Dios siga adelante. Si el objeto, hermano, si el objetivo como obreros de Dios es usar bien su palabra y lo que veíamos la semana pasada, que no tengamos de qué avergonzarse. Debemos así también ser buenos administradores de los dones que recibimos. Requiere esfuerzo, requiere pasión por servir a tu Dios, requiere, hermano, que busquemos ser buenos obreros y sobre todo debemos dar la gloria a Dios en el desempeño de cada uno de los deberes. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, hermano, utilizar de forma apropiada el don que Dios ha puesto en nuestras manos. Busquemos Romanos 12. Romanos capítulo 12. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y si pensamos un poquito, hermano, también nos dice ahí: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por una renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice en el 4, 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe; si el de servicio, en servir; el que enseña, en enseñar; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. ¿Qué estamos haciendo, hermano, con esos dones que Dios nos ha dado? ¿Somos buenos administradores? ¿Somos buenos tomando la forma que Dios quiere que tomemos? ¿En cuántos ministerios estamos? ¿Cuánto estamos haciendo? Uno de los dones que más podemos entender, hermano, y que yo creo que muchos dicen, yo lo tengo, el de servicio, pero no es el único don que hay. No es el único lugar en el que puedes servir, o la única forma en la que puedes tomar como obrero de Dios. Como obreros de Dios, hermano, necesitamos saber e identificar cuáles son esos dones o cuál es esa forma en la que debemos de servir, porque Dios nos está llamando a servir o a obrar de la manera correcta.
Pero ¿qué pasa, hermano? Dice en el versículo 3 de Romanos 12, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Es triste, hermano, pero muchas veces no tomamos la forma correcta porque no nos gusta esa forma en la que Dios quiere usarnos. No, es que yo puedo servir para más. ¿Que no me has visto? Yo tengo una labia impresionante. Les iba a decir, no sé cuántos llegaron a ver ese video que decía, ¿cómo puedes ser un buen vendedor? Y llegaba la persona y le decía, véndeme esta pluma. Y decía, no, pues es una pluma. No, véndeme esta pluma. No, véndeme esta pluma, véndeme esta pluma. ¿No llegaron a ver ese video alguna vez en internet? ¿No? Qué bueno, hermano, que no pierde el tiempo como yo en internet. Pero es curioso, hermano. Muchas veces decimos, no, es que yo no sirvo para eso. Es que yo no sé hacerlo. Es que yo no puedo hacer eso. Es que yo no tengo esa labia que tiene Magdiel. Yo no tengo esa elasticidad que tiene por allá mi hermano Saúl. Yo no sé, hermano, ustedes saben. Es que yo soy muy penoso. Yo no puedo cantar como canta Dianita. Hermano, ¿cómo estás sirviendo? ¿Qué forma estás tomando? Dice aquí la Biblia, hermano, y tristemente lo dice, nadie tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. Y lo menciono, hermano, porque muchas veces decimos, yo no soy para eso, sirvo para más. Yo no me voy a rebajar a hablarle a una persona de Dios. ¿Qué tal que me cierra la puerta? ¿Qué tal que me rompe el folleto enfrente de mi cara y me lo avienta? Hermano, ¿estás tomando la forma correcta que Dios ha puesto en ti? ¿Estás usando el don de manera apropiada, hermano? ¿Como obrero aprobado? Una pregunta más importante aún, hermano. ¿Sabes cuál es tu don? ¿Sabes cómo Dios te quiere usar para edificar al cuerpo de Cristo? Si no es así, hermano, tenemos la palabra de Dios con la cual podemos hallarlo. Pero hay formas en las que tú y yo debemos ser usados, que tú y yo debemos de tomar como obreros de Dios. Busquemos 1 Corintios 12, 28. Primera de Corintios 12, 28. Dice ahí la palabra de Dios. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, el tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y si usted se fija en el versículo número 11 de Efesios capítulo 4, dice la palabra de Dios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros dentro del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es tu don, hermano? Apóstol ya no puede ser. Había una característica especial de los apóstoles. Tenían que haber visto al Señor, estar con Él. Y tú y yo no nos tocó esa época. Pero los demás, hermano, debemos de serlo. Esos dones, esa forma, hermano, que Dios nos ha dado para equipar a la iglesia y facilitar la misión de compartir el evangelio, hermano, tú y yo debemos de adquirir esa forma como buenos obreros de Dios. ¿Qué es un profeta? Si no es aquel que predica la palabra. Tú y yo, hermano, debemos de saber cómo poder llevar el evangelio, porque a eso, hermano, Dios nos ha llamado a ser obreros, a ser discípulos y no solamente creyentes. Tenemos un cuadrito, hermano, y me encanta este cuadrito. Creo que algunos lo han visto, algunos saben usarlo, ¿verdad? Y a mí me encanta porque con esto, hermano, tú y yo podemos usar ese don, llevarlo. Y ahora, hermano, esta no es una de las formas, esta es la forma en la que Dios quiere que tú obres. ¿Por qué la forma? Porque tú y yo fuimos llamados a lo mismo, compartir el evangelio. Tú y yo, hermano, estamos aquí para darle la gloria a Dios. Tú y yo, hermano, estamos aquí para que más gente conozca y crea ese evangelio
y no sea perdida. No se vayan al infierno, hermano. ¿Le estamos tomando la forma correcta? Como comercial, hermano, si Dios permite, vamos a aprender a usar más adelante. ¿Vea? Tenemos la luz verde. Vamos a tener un pequeño taller, gracias. Un pequeño taller sobre cómo poder compartir el evangelio, hermano. Si tú no sabes hacerlo y dices, tengo miedo, no sé cómo hacerlo, no sé adquirir esa forma de profeta, de llevar el evangelio, no te lo pierdas, hermano. Vamos adelante, lo vamos a tener. Cierro el comercial. El pastor me dijo que hiciera comercial. Pero, hermano, si no estamos tomando la forma correcta como obreros de Dios, ¿qué caso tiene ser obrero? Si no estamos haciendo lo que debemos hacer para lo que Dios nos ha llamado. Una persona que en ciertas ocasiones recibe este don, hermano, de poder dar ese mensaje divino, de ser portador, de ese mensaje divino, va dirigido no solo a la iglesia, va dirigido al mundo. Debemos ser profetas, hermano. Pero tú dices, no soy profeta. Bueno, dice más adelante, algunos instituyó apóstoles, profetas, evangelistas. ¿Estás tomando esa forma, hermano? Hay lugares en los que, yo les decía, hay lugares en los que yo no voy a poder llegar, que tú sí. Que tú puedes ir y decirles, conoce, reconcíliate con Dios. Para las personas que son visitas, que están llegando a la iglesia, me encantó. Hicimos una pequeña cartita, hermano, para personas nuevas que puedan llegar, que llegan a la iglesia, que puedan leer esta cartita. Y aquí dice algo muy importante. Dice, rogamos que el Señor le guíe para que en esta ocasión pueda tomar la decisión de reconciliarse con Dios y comenzar una relación plena con su Creador. Pero si llega aquí una persona, hermano, y quiere reconciliarse con Dios, y se acerca a ti y te dice, ¿cómo me puedo reconciliar con Dios? ¿Qué le vas a decir? Habla con el pastor. Habla con Misael. Hermano, tú y yo debemos ser esos profetas y esos evangelistas que puedan impactar, que puedan llevar el mensaje, que puedan ser obreros aprobados. Pero no solamente habla de profetas o evangelistas, también habla de pastores o maestros. Si tú, hermano, no estás aprendiendo, no estás enseñando, no te estás preparando como buen obrero, no vas a poder enseñar a alguien que traiga una necesidad, a alguien que quiera un consejo tuyo o una palabra o una enseñanza, hermano. ¿Estás tomando la forma de maestro? Aprendiendo, escudriñando, tomando tiempo para leer la Biblia, tomando tiempo, hermano, para poder aprender los versículos, tomando tiempo, hermano, para poder escudriñar esa palabra de Dios, ese mensaje que Dios te ha dejado a ti. ¿Estamos tomando tiempo para tomar la forma de maestros? Implica una función, hermano, de nutrir, enseñar y cuidar de las necesidades del cuerpo de Cristo. Tenemos un pastor, amén. Pero, hermano, él no puede ir con tus vecinos. Bueno, sí puede, pero no tiene tiempo. Pero, hermano, si no es para qué Dios te hizo, ¿por qué no tomamos esa forma de maestros? ¿O por qué no tomamos la forma de misioneros? Yo no sé si el día de hoy aquí alguien ha sentido una vez en su corazón el llamado a misionero, a compartir el evangelio en otro lugar que no es su comunidad o su país, su estado. Y tal vez tuvo esa inquietud, pero miedo, incertidumbre, nos hizo dudar, cambiar, de servirle a Dios de esta manera, de tomar esa forma de misionero, como obrero de Dios. Yo no lo sé, hermano, pero si fue así en alguna ocasión en tu vida, fue porque Dios quería que tú hicieras algo que otra persona no iba a hacer.
Implica, hermano, muchas veces desarrollar un plan de dar a conocer el Evangelio en todo el mundo. Pero si no tomamos la forma correcta para la cual fuimos llamados, no estamos siendo obreros aprobados. No vamos a cumplir el objetivo. No vamos, hermano, a llegar a ese punto. Como obreros, hermano, aprobados, tú y yo somos moldeados. Tú y yo, hermano, en nuestra obrar, en nuestra lectura, en nuestra oración, en nuestro caminar con Dios, te va moldeando para ser ese obrero aprobado, para que tomes la forma que Él quiere que tú seas, hermano. Pero ¿qué pasa con ese barrito? ¿Han visto cómo se hacen los botitos de barro, verdad? Los carritos. Los empiezas a formar, es más, aquí hasta los mayores. ¿Vieron la película de La sombra del amor? Todos se sonrieron. ¿Cómo se va haciendo el barrito, hermano? ¿Cómo lo vas formando? ¿Y qué pasa cuando el barro no toma la forma correcta? Dice que lo vuelve a aplastar y otra vez, hasta que sea la forma correcta. Para tomar la forma, hermano, que Dios quiere que tomemos. Para que seamos los obreros que Dios quiere que seamos. Pero tú y yo, hermano, muchas veces nos negamos y no queremos ser, no, es que yo no sé enseñar, es que yo no sé predicar, es que yo no sé obrar, es que yo no sé conectar el audio, es que yo no sé poner sillas, es que yo no sé servir, es que yo no sé en qué, yo no, hermano, pretextos hay muchos. Pero debemos ser buenos obreros de Dios, dispuestos a servir, a hacer y a ser usados en lo que Dios quiere que hagas. Hay una gran ventaja, hermano. Busque Mateo 25, 45. Cuando tú y yo, hermano, servimos, cuando tú y yo, hermano, somos formados, moldeados en esos obreros que lleven el amor de Dios, que prediquen el Evangelio, que sirvan, que muestren lo que es un verdadero cristiano, hijo de Dios, seguidor de Cristo. Dice en Mateo 25, 45, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto a lo hiciste, no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Tú y yo, hermano, tenemos gran ventaja en hacer y obrar y tomar la forma del obrero que Dios quiere que tomemos. Porque cuando lo hacemos, a Dios se lo hacemos, a Dios servimos, y Él nos capacita, y Él nos da, y Él nos muestra, y Él nos dirige, y Él nos transforma, hermano. Pero muchas veces no nos gusta el proceso. Muchas veces no nos gusta ser moldeados. No nos gusta que nos digan, no nos gusta que nos señalen o nos tachen algún error, algo que no está bien. Y por ende no tomamos la forma que Dios pide, que Dios te muestra a ti que seas como obrero de Dios. Dice en 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si tú tomas la forma correcta, hermano, si tú tomas esa forma, hermano, que Dios quiere usarte, con la cual Dios quiere llevar el Evangelio, con la cual Dios quiere mostrar su amor, su misericordia, con la cual Dios quiere, hermano, que tú obres, dice aquí, el trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hermano. No es en vano, hermano, cuando tú vas y predicas el Evangelio a una persona que en el momento tal vez no te escuchó o no tomó ninguna decisión. Pero no es en vano, hermano, porque la misma Biblia dice que su palabra no va a volver vacía. No es en vano.
No es en vano, hermano, cuando tú haces un compromiso y dices, bueno, Señor, de aquí en adelante te voy a servir, me voy a comprometer, voy a seguir adelante, de aquí en adelante quiero estar bien contigo. No es en vano, hermano, porque va a traer recompensa. No es en vano, hermano, cuando tú dices, bueno, voy a ser un buen obrero, voy a tomar la forma de un maestro, voy a ponerme a estudiar la palabra, voy a ponerme a aprender la palabra de Dios. No es en vano, hermano, cuando venga una prueba, tú vas a saber cómo combatir esa prueba. Tú vas a tener armas, porque fuiste formado como buen soldado y tomaste la forma de buen soldado, de buen maestro. No es en vano, hermano. No es en vano, hermano, cuando tomas un tiempo en la mañana para leer tu Biblia, para leer la poesía diaria. Jóvenes, ¿es en vano? Ellos lo han visto, hermanos, porque llevamos un reto, una meta ahorita con los jóvenes. No es en vano, hermano. Cuando yo estaba joven, sigo joven, cuando era más chico, cuando todavía me jalaban las orejas mis papás, pues, mi papá me levantaba, hermano, cada mañana a orar y a leer la palabra de Dios. Cada mañana. Y así me durmiera a las 3 de la mañana, a las 6 ya me tenía despierto mi papá para hacerlo. A mí no me gustaba, hermano. No me gustaba porque me acabo de dormir hace 3 horas. Sí, pero fue porque estabas jugando. Pero yo decía, no quiero. Pero era bien diferente, hermano, cuando un día lo hacías y al siguiente, mi papá decía, a ver si lo haces solo. Y yo no lo hacía solo. Y mi día era tan diferente, hermano, porque no es en vano el tomar la forma de un hijo de Dios, de un obrero de Dios. No es en vano, hermano. Tenemos recompensa. Tenemos, hermano, compromisos, promesas de parte del Señor. Si tú y yo tomamos la forma correcta como obreros de Dios y no nos estancamos en lo que ya sabemos, en lo que ya hicimos, en triunfos pasados, si nos estancamos, hermano, en eso ya lo viví, eso ya lo sabía, eso ya para qué me lo dicen, si eso ya me había pasado. No es en vano, hermano. Cuando tú y yo somos redarguidos por la palabra de Dios a cambiar algo en nuestra vida. Dice Hebreos 6:10. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No, hermano, Dios no es injusto para olvidarse de tu obra. Dios no es injusto para olvidarse de ese sufrimiento, pero ese sufrimiento, hermano, esa forma en la que Él te moldea para poder ser un obrero de Dios, hermano, Dios la hace con un propósito en tu vida. Y Él no se olvida de lo que has vivido, de lo que has sufrido, por el camino que te ha trazado para poder ser usado por Él. Dios, hermano, no es injusto para olvidar nuestra obra, nuestro trabajo, nuestra lucha, pero siempre y cuando, hermano, tú y yo estemos dispuestos a tomar la forma correcta como obreros de Dios. Pero la más grande, hermano, de las recompensas, Juan 12:26. Si estamos dispuestos a tomar la forma, Juan 12:26 nos dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Una de las recompensas más grandes, hermano, que tú y yo obtenemos cuando servimos, cuando tomamos la forma
forma correcta como obreros de Dios. Una de las formas, hermano, una de las mayores evidencias, hermano, es que el Señor va a estar con nosotros. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Moisés? Moisés decía, yo no voy a ir, Señor, si tu presencia no va conmigo. ¿Y el Señor qué le dijo? Que yo voy delante. Le grité mucho y ya se enojó el micrófono. Entonces, hermano, el Señor estará con nosotros, siempre y cuando tú y yo estemos dispuestos a tomar la forma correcta de obreros de Dios. ¿Te da pena, hermano? Agárrate de la mano de Dios. ¿Tienes miedo, hermano? Busca la fuerza de Dios, su fortaleza. ¿Tienes incertidumbre, hermano? Ora a tu Dios y Él te va a dar la dirección. ¿No sabes hacerlo? Prepárate. Pero nunca dejes de tomar la forma que Dios quiere que tomes. ¿Qué forma estás tomando tú, hermano? ¿En qué estás sirviendo? ¿No sabes en qué servir? ¿No sabes qué forma tomar? Hay muchas cosas que podemos hacer. Hay muchas formas en las que podemos servir al Señor. Hay muchas formas, hermano, en las que podemos ser obreros de Dios. No solamente es venir a la iglesia y sentarnos. La principal, hermano, como ya lo dije, es predicar su palabra a toda criatura. A eso nos ha llamado el Señor. ¿Estamos tomando esa forma como obreros de Dios? ¿Compartimos de la palabra de Dios? Tal vez a usted te pase como a mí, que llegó un punto, hermano, donde yo me alejé de todos. Tristemente, no sé si triste o feliz, pero yo dejé de tener amistades mundanas. Yo dejé de tener gente que no viniera a la iglesia a mi alrededor. Aún de los familiares, en cierto punto nos alejamos de ellos porque no querían tener nada que ver con Dios. Yo ahora no tengo amigos, hermano, que no sean de la iglesia, de esta iglesia, de Calvario, de unas iglesias en Hidalgo, en Pachuca, en otros lados. Tal vez a ti te pase eso, hermano. Pero si oramos a Dios, Él te va a mostrar a quién puedes compartir la palabra. No solamente tienen que ser a tus amigos. Hay personas con las que te cruzas que le puedes dar el evangelio. Hay personas que están en necesidad allá afuera que tú les puedes hablar, hermano, y puedes tomar la forma de evangelista, de profeta, de maestro, de misionero. Hay personas, hermano. Pero si no somos buenos obreros, que buscamos ser usados por el Señor, que buscamos tomar la forma que Dios quiere que tomamos, nunca va a ser posible, hermano. Si no estamos dispuestos a subirnos al banquito y decir, Señor, transfórmame, muéstrame, Señor, dime, Señor, úsame. Hay una frase, hermano, que me encanta. Dios no busca tu capacidad, Dios busca tu disponibilidad. Dios no busca que seas el más capaz de todos, que tengas todas las cualidades. Dios busca que estés dispuesto a hacerlo, que seas obrero dispuesto para que Él te pueda formar, para que Él te pueda usar. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a ser un obrero de Dios? ¿Estás dispuesto a que Él te transforme? ¿Estás dispuesto a pasar por a veces, hermano, esa ruptura, ese golpe, esa destrucción, para que Dios te forme en lo que Él quiere que seas? ¿Estás dispuesto a tomar la forma, hermano, de obrero de Dios? No es una cosa tan sencilla, hermano. Podemos decirlo, pero en el momento de la prueba, en el momento de que Él empieza a trabajar,
¿Ustedes han visto, hermano, cómo se trabaja el oro o el metal? El metal, hermano, lo calientan, agarran un martillo, un mazo y le pegan hasta que tome la forma. Estamos dispuestos a recibir de parte de nuestro Dios a veces esas correcciones, esos golpes, hermano, muchas veces de llegar a ser formados a lo que Dios quiere que seamos. Podemos decir que sí, hermano, pero cuando vienen los golpes, cuando viene la verdad, cuando viene esa prueba para transformarte, para formarte en obrero de Dios, no, ya me dolió. No, espérate. No, yo estaba mejor antes. No, más quedito, más lento. ¿Estamos dispuestos, hermano, a tomar esa forma o no estamos dispuestos? Estemos dispuestos, hermano, a diariamente. Busquemos 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Queremos ser obreros, hermano? ¿Queremos tomar la forma correcta? Crezcamos en el Señor. Nada más. Y Él te va a obrar. Y Él va a hacer. Y Él va a cumplir. Estemos dispuestos, hermano. Estemos dispuestos a conversar acerca de Cristo con alguna persona, ya sea creyente, simpatizante o inconversa. Pero estemos dispuestos, hermano, a compartir todos los días un tiempo con el Señor en oración y en lectura de su palabra. Estemos dispuestos, hermano, a sobrellevar las cargas espirituales de otros, orando por otros. Tal vez Dios te muestre que tienes que exhortarles o que tienes que animarles y tomar la forma de un obrero de Dios que lleva las cargas espirituales de otros. Estemos dispuestos, hermano, a manifestar el amor de Dios a todas las personas, lo merezcan o no. Estemos dispuestos, hermano, a buscar la manera de auxiliar a un hermano, tal vez con menos privilegios o menos capacitado que tú, o que apenas va empezando, pero eso va a requerir trabajo como obrero de Dios. Estemos dispuestos, hermano, a tratar de servir a otros en vez de exigir servicios para nosotros mismos. Si estamos creciendo en la gracia, estamos tomando la forma, haremos estas cosas. Estemos dispuestos, hermano, a hoy permanecer con la palabra de Dios hasta que el Espíritu Santo nos revele qué forma de obrero de Dios debemos de tomar, en qué ministerio debemos de servir o qué ministerio debemos comenzar. ¿Estás dispuesto, hermano, a tomar esa forma? Si es así, hermano, te voy a pedir, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Estamos por, si Dios nos permite, empezar a ganar almas a los niños en el camellón de aquí de Jacarandas, a buscar a más gente que quiera servir, que quiera ser un discípulo, no un creyente del Señor. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a ser formado? Ora ya al Señor y dile: Señor, si no lo he hecho, perdóname, ayúdame, muéstrame qué forma debo de hacer, qué debo de hacer, en qué debo de obrar, qué cosas debo de cambiar aún para poder ser un obrero tuyo y tomar la forma correcta como un siervo tuyo. Si todavía no lo eres, si no estás siendo un obrero aprobado aún, tal vez todavía no has llegado a ser obrero,
No dejes pasar el momento el día de hoy. Tú y yo somos diferentes y Dios quiere usarte. Dios quiere que le sirvamos, que seamos transformados, que seamos edificados y que edifiquemos a otros. Ora a Dios y dile, muéstrame, Señor, qué forma debo de tomar. Padre Celestial, mi Dios, en esta tarde, te ruego, Señor, que tú nos ayudes. Perdona, Señor, si no hemos hecho lo que tú nos has pedido, si no hemos sido buenos ejemplos, si por nuestra culpa tu nombre ha sido blasfemado, no hemos tomado la forma como obreros de Dios correcto. Perdónanos, Padre, ayúdanos y permite, Señor, que seamos transformados a tu imagen, a lo que tú quieres que seamos, Señor, como buenos administradores de la multiforme gracia que tú nos has dado a nuestra vida, Padre. Te lo pido, Señor. Dejo el paso al pastor. Todos con ojos cerrados, rostro inclinado. Gracias, Padre Celestial, por habernos hablado en esos 3 domingos acerca de las características, Señor, el carácter, los propósitos y la forma, Señor, que tú esperas que tomemos. Leímos en tu palabra, Señor, que seamos transformados en nuestro entendimiento. Y transformado es cambiar de forma, Señor. Tú quieres que tomemos la forma de tu Hijo Jesús. Tú quieres que aprendamos su carácter, que seamos como Él, Señor. Y en esta hora yo te invito, mi hermano, a que si Dios te ha hablado a través de estos mensajes, tú puedas tomar el día de hoy la decisión en tu corazón de decir, yo quiero servir, Señor. Hoy leíamos en nuestra lectura de Marcos, Señor, el propósito para el cual tú viniste, porque tú viniste a este mundo, Jesús, a servir. No viniste a ser servido, viniste a servir y a dar tu vida en rescate por todos nosotros. Danos este corazón también, Señor. Queremos también dedicar nuestra vida al servicio de otros. Y como hemos estado aprendiendo, queremos ser obreros, queremos tomar la forma que tú quieras que tomemos, Señor. No la que nos acomoda, no la que nos hace sentir bien, sino la que tú quieres que adoptemos, Señor. Que donde hay necesidad, nosotros levantemos la mano y vayamos, Señor. Donde hay que hacer, aunque no lo sepa hacer, tener esa capacidad, Señor, de ser enseñable, esa humildad de decir, no lo sé hacer, pero quiero aprender. Gracias, Señor, porque tú no buscas en nosotros perfección, que no buscas que solamente personas súper santas vengan a tu servicio, Señor, porque para eso nos llamaste, para buscar ser santos a través de la transformación que tú haces en nosotros, y tú quieres que te sirvamos, Señor. En esta hora yo te pido que si el Señor habló a tu corazón, tú puedas ponerte de pie ahí en tu lugar y decirle, Señor, quiero ser un obrero tuyo. Quiero servirte, quiero que transformes mi vida, quiero firmar ese contrato, Señor, del que hablamos en las semanas pasadas, Padre. Quiero firmar ese contrato, porque a veces queremos servir y ni siquiera tenemos una relación contigo, ni siquiera conocemos a nuestro empleador. Y yo te pido, Señor, que en esta hora tú pongas en el corazón de mis hermanos ponerse de pie y decir, Señor, ¿dónde firmo? Yo quiero trabajar en tu obra. Ponte de pie en esta hora si tú dices, yo quiero servirte, Señor. Quiero servirte con lo que soy, quiero servirte con lo que tengo. Quiero poner mis relaciones familiares, mis amistades, quiero ponerlas todas delante de ti, Señor. Porque yo sé que tú quieres que yo esté trabajando allí donde tú me pusiste. Que Dios te bendiga y déjame orar por ti. Padre Celestial, te quiero pedir en el nombre de Jesús
Que mis hermanos que se han puesto de pie, Señor, puedan estar recibiendo de tu instrucción, puedan estar recibiendo de tu ánimo, sobre todo puedan estar recibiendo de tu poder, Señor, porque sabemos que nuestras fuerzas no podemos hacer nada, Señor. Tiene que ser tu Espíritu Santo haciéndolo en nosotros. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú levantes esos obreros que hacen falta en tu mies, Señor. Que tú levantes a esas obreras, a estos obreros, Señor, que quieren servirte, que tú has tocado su corazón y que, Señor, hoy vienen delante de ti a decirte: quiero servir en tu obra, quiero seguirte, quiero ser como tú, Señor. Bendíceles, Señor, dales más de tu Espíritu y que cada palabra que ellos escuchen, que cada mensaje, Señor, sea para ellos y que lo puedan poner en práctica en sus vidas. Te alabamos y te bendecimos por el trabajo que tu Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Ayúdanos a tener esa conciencia, Señor, de que tú estás trabajando en cada uno de nosotros y que te dejemos trabajar, Señor. Que no impongamos nuestra opinión, que no impongamos lo que nos gusta, lo que queremos hacer, sino que realmente tengamos conciencia de que tú nos estás llamando a ser cristianos radicales, Señor. Cristianos que se entreguen totalmente a tu obra, porque eso es lo que tiene valor eterno, Señor. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.